AMD se acaba de disparar a sí misma en el pie. ¿Por qué, te preguntarás? Este que está por acá es el Ryzen 7 7800X3D y definitivamente no es un CPU convencional. ¿Cómo así? Pues simple. No solamente rinde mejor en gaming que el tope de gama de Intel, el i9 13900K, sino que en nuestras pruebas rinde mejor que el Ryzen 9 7950X3D, un CPU que tiene la misma tecnología que este y que además es de la misma generación. Todo esto a la vez que cuesta apenas un poco más que el Core i7 13700K y que consume mucho menos y calienta mucho menos que la competencia. Así que ya está. Bueno, si quieres puedes parar este video e ir a comprarlo si es que lo consigues. Pero te sugeriría no hacerlo, o al menos no aún, ya que como casi siempre hay un par de asteriscos importantes en la ecuación que creo que debes conocer. Como también creo que debes conocer a nuestro patrocinador del día de hoy. Tu PC está lenta. CDK Offers. ¿Quieres protegerte de los virus? CDK Offers. ¿Estás harto de ver esta mierda por acá en tu pantalla? Así es. CDK Offers. En CDK Offers vas a conseguir todo lo que necesitas para tu PC, desde claves de Windows hasta claves de videojuegos y mucho más. Si haces clic en el enlace de la descripción, llegarás a esta web en donde podrás comprar la clave de Windows 10 Pro, que sí, obviamente es actualizable a Windows 11. Para comprarla simplemente haz clic acá. Pero tranquilo que este no es el precio que vas a pagar, porque nosotros obviamente tenemos un código del 25% de descuento para ti, gracias a la gente de CDK Offers. El código es SA25, te repito, SA25, y al ingresarlo vas a pagar tan solo este precio de por acá por la licencia de Windows. Una vez hagas la compra, la clave la puedes conseguir en tu mail o la consigues también logueándote en la web, y ahora simplemente sigues los pasos que yo estoy haciendo en pantalla para poder activar tu Windows y hacer desaparecer esta horrible marca de agua para siempre. Ya ustedes lo saben, pero por las dudas, los enlaces están en la descripción de este vídeo. Bien, este es posiblemente el CPU más interesante que ha salido para gaming desde la salida del Ryzen 7 5800X3D hace poquito menos de un año. De hecho, tienen más en común con el 5800X3D que con sus hermanos mayores, los Ryzen 9 7900X3D y Ryzen 9 7950X3D. Al menos en el sentido de que acá, dentro de este CPU, hay solamente un CCX que almacena todos sus 8 núcleos y 16 hilos con toda su memoria caché 3D, mientras que por su parte los Ryzen 9 tienen ambos dos CCX, uno con caché 3D y uno sin caché 3D. Es por eso que todo lo que hablábamos acerca de los otros CPUs con esta tecnología, llámese aquello del Performance Optimizer Driver y el resto de los requisitos que mencionamos en el video anterior, directamente acá no aplican. A ver, obviamente sí que tienes que actualizar el BIOS de tu placa madre para utilizar este CPU si es que está desactualizada, pero de resto es cuestión de colocar el CPU y arrancar a jugar. En cuanto a especificaciones técnicas, este micro tiene como característica principal los nada despreciables 96 MB de caché L3, tiene al igual que los Ryzen 9 un TDP de 120 watts y quizás la diferencia más notoria es que tiene un boost de 5.0 GHz, lo cual es notoriamente inferior a sus hermanos mayores, los cuales llegan a 5.6 y 5.7 GHz. Sin embargo, esto no debería representar un problema al momento de jugar, ya que recordemos que los Ryzen 9 manejan dos boosts distintos según el CCX que estén utilizando. Y el CCX que se utiliza para jugar, que es el que tiene la caché 3D, no es el que llega a velocidades más altas. En fin, se supone que este es el mejor CPU para gaming del mercado, ¿no? Así que arranquemos a jugar. En pantalla pueden ver nuestros bancos de prueba tanto para Intel como para AMD. Obviamente utilizamos una RTX 4090 que muy amablemente nos prestaron los chicos de Gigabyte para poder hacer este vídeo. Gracias como siempre por apoyarnos, Gigabyte, Aorus, link en la descripción para que le interese la placa. En ambos casos utilizamos memoria RAM DDR5 a 6000 MT por segundo de la gente de Kingston, y para comparativas utilizamos tanto al 7950X3D de AMD como al 13900K de Intel, ambos CPUs topes de gama de ambas marcas. Tal como hicimos con el vídeo anterior, todas las pruebas las corrimos en 1080p con ajustes bajos, para realmente poder ver las diferencias entre un CPU y otro, ya que como te mostramos en este video que te dejo por acá, para jugar a altas resoluciones el CPU influye en muchísima menor medida. Arrancando con los resultados, tenemos que en el Horizon Zero Dawn logramos una diferencia del 5% frente al 7950X3D y un nada despreciable 29% frente al 13900K. Sí señor, este benchmark lo corrí varias veces para estar 100% seguro y esa es la diferencia. Por su parte, en el Dirt 5 el Ryzen 7 vuelve a ganarle al 7950X3D por un 5% también, pero la diferencia frente a Intel no es tan amplia, sacando un 23%. A ver, no es tan amplia como en el Horizon, pero es un 23%. Si pasamos al Cyberpunk, en este caso el 7950X está apenitas por encima, pero el Ryzen 7 está 5% por encima de Intel. En el infaltable Shadow of the Tomb Raider, las diferencias vuelven a ser súper notorias, logrando el Ryzen 7 sacar una ventaja de un 1,15% frente al Ryzen 9, pero un 24% frente al 13900K. ¡Ouch!
En el Far Cry 6, el Ryzen 7 le logra sacar un 14% de rendimiento al Ryzen 9 y un 16% al 13900K. Casi para terminar, con el Assassin's Creed Valhalla, conseguimos de nuevo una victoria para el Ryzen 7 de un 6% versus su hermano mayor y de un 17% frente al Core i9. Finalmente, el único juego de nuestra batería en donde Intel logró estar por encima del equipo rojo fue, como era de esperarse, el CSGO. A este juego parece importarle muy poco la existencia del caché 3D y el equipo azul logró sacar una ventaja de un 7,4%. Si sacamos un promedio de lo que acabamos de ver, tenemos que el 7800X 3D rinde un 15,2% más que el 13900K, pero quizás aún más curioso que eso es que rinde un 6,6% más que el Ryzen 9. ¿What? A ver, por si no están muy al tanto de los precios, el Core i9 13900K al día de hoy está costando unos $570 americanos y el 7950X 3D unos 700, aunque este último es medio inconseguible a ese precio y donde lo vi en stock estaba bastante más, como pueden ver por acá. En fin, el punto es que un CPU de unos teóricos $450, y digo teóricos porque recién mañana sale al mercado, así que mañana veremos cuánto cuesta realmente, rinde mucho más para gaming que las otras dos bestias que son mucho más caras. Una locura. Sin embargo, acá es en donde se pone interesante y complicada la historia, ya que un micro de este precio ya no suele estar en la categoría de CPU para gaming exclusivamente. Eso se lo dejamos a los Ryzen 5 o Core i5. Los Ryzen 7 son CPUs más híbridos entre gaming y productividad, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, tal como ocurría con el 5800X 3D, este micro no destaca en lo absoluto en esta última categoría de productividad. Comenzando por Cinebench, el Ryzen 7 7800X 3D se posiciona considerablemente por debajo del Ryzen 7 7700X común. Y aquí hago énfasis en la puntuación mononúcleo, pero más importante aún, está por debajo incluso del Core i5 13600K, un CPU que cuesta tan solo $320. Y esta tendencia la vamos a encontrar más o menos en todas las pruebas que hicimos, en donde el Core i5 vence en productividad al 7800X 3D y por una buena tajada, con tan solo un par de excepciones tales como White Cruncher y Geekbench mononúcleo, básicamente por la presencia de la BX512, de lo cual ya hemos hablado repetidas veces en el canal. Entonces nos encontramos con una dicotomía interesante y pocas veces vista, al menos en mi experiencia. Por un lado tenemos indiscutiblemente al mejor CPU para gaming, mejor que el tope de gama de su misma marca y que el tope de gama de su competencia. Pero por otro lado tenemos un CPU que rinde considerablemente peor que otros más baratos, tanto de su propia marca como de la competencia. Vaya curiosidad. Por supuesto, si bien el rendimiento es, en la mayoría de los casos, el factor más importante a tomar en cuenta cuando compramos un CPU, no podemos olvidarnos del consumo y de las temperaturas. Y acá el 7800X 3D se destaca y mucho. Tal como ocurría con sus hermanos mayores de la misma serie, el consumo del 7800X 3D es considerablemente menor que el de su competencia, tocando apenas los 93 watts. De hecho, está incluso por debajo del consumo del Core i5, que si lo mencionamos antes para las pruebas, es justo que también lo mencionemos ahora. Definitivamente estos CPUs con caché 3D han probado ser extremadamente eficientes y eso es un punto muy a favor de AMD, especialmente tomando en cuenta lo mucho que consumen las gráficas nuevas hoy en día. Y obviamente si el consumo es bajo, las temperaturas también lo son. El 7800X 3D no pasó nunca de los 83 grados, muy por debajo del TJ Max del micro, que es 89 grados, y bien por debajo de las temperaturas del 13600K, 13900K o incluso cualquier CPU Ryzen 7000 sin caché 3D. Esta combinación de bajo consumo y bajas temperaturas es, de nuevo, una clarísima ventaja para el equipo rojo, ya que nos permitiría una variedad de opciones que, bajo otras circunstancias, directamente serían imposibles. Por ejemplo, armar una ITX con el mejor CPU para gaming sin comprometer en rendimiento, utilizar una fuente no tan potente, incluso teniendo una gráfica que consuma bastante, o hasta, ¿por qué no?, ahorrar dinero en un cooler no tan caro. En fin, creo que ahora sí llegó el momento de sacar conclusiones y hay dos que podemos sacar súper rápido. La primera es que si quieres el mejor CPU para jugar y para jugar exclusivamente, el Ryzen 7 7800X 3D es tu mejor opción, siendo una excelente combinación entre la máxima potencia, un bajo consumo, buenas temperaturas y un precio razonable dentro de la gama alta, evidentemente. La segunda conclusión es que si quieres un CPU para productividad principalmente y un gaming casual, estarás mucho mejor en otro lugar. Posiblemente te convenga irte por un Ryzen 9 7900, que es $20 más barato que este, teniendo muchos más núcleos, o depende de la tarea que quieras realizar, un Core i7 13700K, que es una bestia en relación calidad-precio. Finalmente tenemos el tercer escenario y quizás el más complejo. Eres un gamer hardcore, pero también te importa mucho la productividad. Y acá la respuesta es que vas a tener que tomar tú tu propia decisión. La realidad es que yo no te puedo decir lo que debes hacer porque depende de cuál sea tu prioridad. Lo que sí te puedo decir, por supuesto, es lo que yo haría. Y lo que yo haría en realidad es que me iría por otro CPU.
¿Por qué? Porque en lo personal prefiero sacrificar algo de cuadros por segundo para tener un mejor rendimiento al trabajar en la PC. Pero de nuevo, esto es algo súper personal y no porque lo haga yo es lo que tienes que hacer tú. En lo que a mí respecta, creo que AMD hizo un excelente trabajo con este CPU y lo veo siendo igual de exitoso que su predecesor, el 5800X3D, asumiendo por supuesto que haya stock y que se consiga en el mercado al precio de retail, al precio sugerido de $450. Y por supuesto, no quiero dejar de decir que me encantaría ver un Ryzen 5 con tecnología caché 3D, porque creo que ahí sí AMD la rompería toda en el mundo gamer. Pero bueno, creo que ya estoy pidiendo demasiado. Como siempre, gente, muchas gracias por habernos visto. Déjenme saber qué opinan acerca de este CPU, si lo comprarían o no, si les parece que está bien de precio, lo que sea, los leo en los comentarios y les respondo. Les mando un abrazo enorme, mi nombre es Guayán y nos vemos como siempre en un próximo vídeo.